Para que esta historia tenga sentido, debo mencionar que tengo una discapacidad auditiva que me dejó con problemas severos de audición. Sé que hay cosas en la vida que jamás lograré entender, pero todavía recuerdo esta experiencia preguntándome qué pudo haber pasado y qué debería haber hecho de otra manera. Todo ocurrió hace aproximadamente un año. La temporada navideña acababa de terminar y yo recién estaba retomando la calma después de viajar y asistir a todas las reuniones familiares y encuentros con amigos. Vivo en un pequeño vecindario suburbano junto a un bosque en el sur de Quebec. Es una zona tranquila, ya que la mayoría de los residentes se conocen entre sí y sinceramente eso me gusta, porque le da al lugar una atmósfera más cálida. Durante el invierno, me gusta sacar a pasear a mi perro Monty por el bosque local. Es una mezcla de Rottweiler con Husky, algo perfecto para mí, porque de vez en cuando disfruto salir a correr. El bosque tiene varios senderos y ninguno representa una dificultad para personas que no son excursionistas. Recuerdo que era por la tarde. Acababa de terminar un almuerzo tardío y decidí quemar algunas calorías saliendo a caminar con Monty. Como siempre, mi perro se volvió completamente loco de emoción cuando doblamos la esquina de mi calle en dirección a la entrada del bosque. Hacía bastante frío para ser un día de febrero. Durante la noche había caído una capa fresca de nieve que cubría los senderos, creando una especie de lienzo casi intacto. Como siempre, le quité la correa a Monty para que pudiera correr libremente. Había algunas manchas amarillas y varias huellas de botas en la nieve, lo que me hizo pensar que varias personas ya habían sacado a sus perros más temprano. La mayoría suele salir antes del mediodía, porque el sol normalmente se pone alrededor de las 4 de la tarde, así que no esperaba encontrarme con nadie a esa hora. Después de caminar unos 30 minutos, llegamos a una bifurcación del sendero. Noté que uno de los caminos todavía no tenía huellas, así que sintiéndome un poco aventurero, decidí tomarlo. Tengo una memoria bastante precisa de los senderos, así que sabía exactamente hacia dónde iba. El camino conducía a un claro, lo cual era perfecto, porque quería probar los binoculares que me regalaron en Navidad para observar aves nativas. Recuerdo haber escaneado el entorno hasta que vi una forma extraña junto a la línea de árboles, a lo lejos. Cuando enfoqué los binoculares, vi una lona azul y lo que parecía ser un refugio improvisado. Por más curiosidad que tuviera de acercarme a revisar, ya estaba oscureciendo y quería volver a casa. Le di la vuelta y Monty y yo comenzamos a regresar. Como siempre, él salió corriendo unos metros adelante, pero había algo extraño en su comportamiento. Estaba mucho más alerta y olfateaba el sendero más de lo normal, al menos comparado con otras veces. Cuando bajé la mirada hacia el suelo, sentí que los ojos se me abrieron de golpe. Había un conjunto de huellas en la nieve mucho más grandes que las mías. Recuerdo haber girado mis propias botas por pura confusión para compararlas con las marcas en la nieve. Las huellas eran diferentes, y eso solo me dejó con más preguntas. No había otras bifurcaciones en ese sendero, así que quien hubiera pasado por ahí tuvo que haber pasado junto a mí en algún momento. Supuse que probablemente ocurrió mientras yo estaba usando los binoculares. En ese momento parecía la explicación más lógica, así que intenté no darle demasiadas vueltas. Para entonces, afuera estaba considerablemente más oscuro, aunque todavía podía distinguir mis alrededores. Mientras regresábamos, Monty se detuvo de golpe y comenzó a ladrar desesperadamente en mi dirección. Cuando me di vuelta, fue entonces cuando lo vi. Había un hombre, probablemente de casi 1,90 m, usando pantalones de nieve color carbón y una chaqueta blanca de camuflaje, parado a apenas 1 metro de mí. No hizo ningún movimiento para acercarse, simplemente estaba ahí, quieto, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. No lo reconocí como alguien del vecindario, así que asumí que debía ser un excursionista o alguien de otra ciudad. Frustración y confusión. Parecía estar diciéndome algo, pero no podía leer sus labios por la falta de iluminación y porque no sabía si hablaba inglés o francés, los dos idiomas más comunes en Quebec.
En ese momento me sentí un idiota por no haber llevado mi teléfono, así que terminé intentando comunicarle que tenía problemas auditivos y que ya se estaba haciendo tarde. Regresé a casa alrededor de las 4:30. Para entonces, afuera ya estaba completamente oscuro. Recuerdo haber seguido mi rutina nocturna habitual sin pensar demasiado en aquel encuentro. Pero en medio de la noche ocurrió algo que todavía me estremece hasta el día de hoy. Me desperté con Monty lamiéndome la mano, algo que normalmente hace por las mañanas para sacarme de la cama. Toqué mi teléfono para revisar la hora, y para mi sorpresa, eran las 3 de la madrugada. Noté un mensaje de mi vecino preguntando si todo estaba bien. Algo que, si soy sincera, al principio me confundió. El mensaje había llegado hacía apenas unos minutos y preguntaba si todo estaba en orden porque Monty había estado ladrando como si estuviera poseído. Levanté la vista del teléfono y me di cuenta de que Monty ya no estaba en mi habitación. Bajé las escaleras y lo encontré ladrando histéricamente frente a la puerta del patio. Mientras me acercaba, me costaba distinguir algo porque todavía tenía la vista borrosa por el sueño. Intenté enfocar cuando la luz del sensor de movimiento se encendió. En ese instante, sentí que el corazón se me hundió. El hombre del bosque estaba ahí, parado en mi patio trasero. No me detuve ni un segundo a procesar más preguntas. Me alejé de la puerta y envié un mensaje al 911. No creo haber escrito al 911 tan rápido como lo hice esa noche. Corrí de vuelta a mi habitación junto a Monty y agarré el machete que guardaba debajo de mi cama. Soy una mujer de baja estatura con experiencia en artes marciales, pero sé perfectamente que el mejor movimiento en una pelea es no pelear en absoluto. Me quedé sentada en mi habitación protegiéndonos a Monty y a mí hasta que llegara la policía. Con el corazón golpeándome el pecho, me senté frente a la puerta mientras Monty permanecía a mi lado. No pasó mucho tiempo antes de que él se levantara de golpe y comenzara a ladrar violentamente hacia la puerta del dormitorio. Las manos me sudaban sin parar mientras observaba una sombra proyectarse por debajo de la puerta. El movimiento frente a la luz nocturna sugería que aquel hombre estaba a segundos de entrar en mi habitación. Esos debieron ser los minutos más largos de toda mi vida, mientras esperaba escuchar el picaporte girar o la puerta romperse por completo. Por suerte para mí, eso nunca ocurrió. Cuando llegó la policía, les expliqué todo mientras revisaban la propiedad. El vidrio del patio trasero estaba completamente destrozado, pero aparte de eso, nada había desaparecido y todo seguía prácticamente igual. La policía encontró abierta la reja de mi patio trasero. Esa reja conduce directamente al bosque, y ellos creen que fue por ahí por donde el hombre escapó. Les hablé del refugio que había visto en el bosque el día anterior. Tomé a Monty y algunas de mis cosas y me fui a quedar unos días con un amigo de familia mientras arreglaban la puerta del patio. Nunca recibí noticias posteriores de la policía después del incidente, pero desde ese día decidí limitarme a caminar con mi perro únicamente por las calles, intentando no pensar demasiado en lo sucedido. Mi nombre es Ember y soy una chica de 16 años que vive en Illinois junto a mi hermana menor, Kate, que tiene 15. Mi padre trabaja para un grupo de deforestación a unos 30 minutos de nuestra casa. Era una mañana normal del 5 de diciembre cuando mi hermana y yo nos estábamos preparando para ir al cine. Decidimos ir a ver una película de terror relativamente nueva, Terrifier 3, que además tenía algunas cosas relacionadas con Navidad. Las dos sabíamos que era para mayores de 18 años, pero realmente nadie le prestaba demasiada atención. Además, aparentábamos más edad de la que teníamos. Fuimos al cine y entramos sin ningún problema gracias a nuestra apariencia. Sin embargo, a mitad de la película, justo cuando todos esperaban la siguiente escena, mi teléfono vibró con suficiente fuerza como para que todo el cine lo escuchara, arruinando por completo el ambiente mientras todos se giraban hacia mí con expresiones molestas. Embarazado, Kate y yo salimos apresuradamente hasta que terminé tropezando, lo cual fue bastante bochornoso. Después de salir de la sala, revisé mi teléfono para ver quién me había llamado. Era mi padre.
pero en lugar de devolverle la llamada, recibí un mensaje de él que decía algo parecido a: «Oye, ¿te importaría traerme algo de almuerzo? El pequeño café del bosque está cerrado hoy». Confundido, miré a Kate, que ella me devolvió una mirada confundida, pero ninguna de las dos sospechó nada porque el mensaje parecía completamente normal. Regresamos a casa, preparamos algo para él y tomamos mi auto rumbo al bosque, en las afueras de la ciudad. Siempre me había encantado ese lugar y jamás me había sentido incómoda allí porque era enorme y aislado. El paisaje era increíble, con una colina que descendía hasta un lago perfecto para pescar y tomar fotografías. Después de un rato, Kate y yo bajamos del auto y comenzamos a caminar por el sendero dentro del bosque. Saqué mi teléfono para llamar a mi padre, pero no contestó. Confundida, miré a Kate, que estaba igual de confundida que yo. ¿Por qué no respondía si él mismo acababa de llamarnos al cine? Decidí enviarle un mensaje en lugar, recordándole que ya estábamos en el bosque para darle su almuerzo. Después de unos momentos, vi aparecer los 3 puntitos en la pantalla, indicando que estaba escribiendo. Él respondió diciéndonos que bajáramos por la pequeña colina y lo esperáramos junto al lago. Así que hicimos exactamente eso. El sol comenzaba a ponerse lentamente porque era invierno, así que el atardecer llegaba mucho más temprano. El cielo tenía un hermoso resplandor naranja que iluminaba la colina y descendía sobre la montaña. Saliendo de mis pensamientos, Kate señaló hacia el lago, donde un hombre vestido de negro estaba sentado en el muelle junto al agua, dándonos la espalda. Supusimos que era nuestro padre. Bajamos un poco más y nos detuvimos detrás de él. Lo llamé por su nombre, pero no se movió. Kate comenzó a sentirse incómoda, y su actitud hizo que toda la escena se sintiera todavía más perturbadora. Lentamente le quité la capucha que llevaba puesta y descubrí el rostro de un hombre que definitivamente no era nuestro padre. Kate y yo gritamos aterradas cuando él se dio vuelta y comenzó a agitar el teléfono de mi papá como un maniático, sonriendo como si disfrutara vernos asustadas. Solté una pregunta desesperada, preguntándole por qué estaba usando el teléfono de nuestro padre, pero no respondió. En cambio, se lanzó hacia adelante y agarró el brazo de Kate mientras ella gritaba. Por suerte, tuve la fuerza suficiente para apartarla y comenzamos a correr tan rápido como pudimos. La adrenalina recorrió nuestros cuerpos de una manera tan intensa que jamás había visto a ninguna de las dos correr así. Detrás de mí escuchaba pasos cada vez más cerca, así que sabía que nos estaba persiguiendo. No me atreví a mirar hacia atrás. Finalmente llegamos al auto. Cerré la puerta de golpe y puse el seguro justo cuando el hombre apareció junto a mi ventana. Entonces él se agachó y desapareció de mi vista mientras yo daba marcha atrás y aceleraba de regreso a casa. Cuando llegamos, mi padre y mi madre estaban allí. Entramos jadeando, sin aliento, y les contamos toda la situación. Mi padre estaba furioso y explicó que le habían robado el teléfono mientras trabajaba, así que decidió regresar a casa. Dijo que aquel hombre debió tomar su teléfono y enviarnos los mensajes. Mi padre llamó a la policía y presentó una denuncia. Utilizaron el número IMEI para rastrear el dispositivo que todavía seguía sobre el muelle junto al lago y le devolvieron el teléfono a mi padre. Dijeron que no había mucho más que pudieran hacer ya que el teléfono había sido recuperado. Pensé que ese era el final de todo, pero no estaría contando esto si realmente lo hubiera sido. 6 horas después, alrededor de la 1 de la madrugada, recibí un mensaje de un número desconocido que decía: «Me gusta que tu casa esté iluminada solo por la televisión de tu habitación». Sentí como todo mi cuerpo se heló al instante. Pausé la televisión y escuché un ruido afuera de mi ventana. Mi habitación estaba en el 2º piso. Apagué el teléfono y me quedé escuchando. Lentamente miré entre las persianas y vi al hombre sonriendo mientras apuntaba una pistola directamente hacia mi ventana. Grité y me lancé hacia atrás justo cuando el vidrio explotó en pedazos por toda mi habitación. Mis padres entraron corriendo, seguidos por Kate. Les grité que se agacharan y les dije que el hombre estaba afuera con un arma. Cuando mi padre fue a revisar, el hombre ya había desaparecido.
Entonces escuchamos otro fuerte estallido y más vidrios rompiéndose abajo en la cocina. Corrimos y nos encerramos en la habitación mientras Kate llamaba al 911. Mi madre nos abrazó mientras llorábamos aterradas. Durante toda la situación, no dejaba de preguntarme cómo sabía dónde vivíamos. Unos momentos después, llegó la policía y revisó toda la casa, pero no había nadie. Kate y yo volvimos a explicar lo ocurrido y uno de los oficiales dijo que debían revisar el auto. Sorprendentemente, encontraron un pequeño AirTag pegado a uno de mis neumáticos, lo que explicaba por qué aquel hombre sabía dónde vivíamos y por qué se había agachado antes de que yo saliera acelerando del bosque. La policía nos dijo que patrullarían las calles y harían todo lo posible por encontrarlo. Pasaron algunos meses y todavía no lo habían encontrado, pero jamás volvió, y espero que siga siendo así. Kate, mis padres y yo seguimos traumatizados por todo lo ocurrido, pero sobre todo yo me sentía estúpida como hermana mayor por no haber sospechado cuando esa persona no respondía a las llamadas y solo contestaba mediante mensajes. Lo único que sé es que de ahora en adelante seré mucho más cuidadosa y jamás volveré a lugares aislados, especialmente cuando sea responsable de la seguridad de otra persona. Era el año 2021. Si tuviera que describir mi día con una sola palabra, sería caótico. El trabajo había sido un desastre. Estaba en plena época del COVID, así que estaba trabajando desde casa. Se suponía que debía reunirme con mi familia extendida en el norte del estado y terminé saliendo de una reunión de Zoom de casi 3 horas, 1 hora y media después de que todos ya hubieran llegado a la casa de mis padres. Y eso sin contar las otras 2 horas aproximadas que me tomaría conducir hasta allá. Antes de salir, llené 2 vasos de café en mi cocina para llevar conmigo. Dios sabía que los iba a necesitar. En el segundo en que abrí la puerta principal de mi casa, me di cuenta de que ese viaje sería mucho más complicado de lo que había imaginado. La nieve y el viento ya habían empeorado desde más temprano esa noche, y las calles apenas habían sido despejadas. Había al menos 60 centímetros de nieve acumulada en el suelo, y se suponía que seguiría nevando así durante gran parte de la noche. Tuve que conducir a menos de 25 millas por hora en la mayoría de las calles residenciales. Además, el auto que tenía en ese momento era un viejo y destartalado Hyundai que no era ideal en absoluto para condiciones climáticas extremas. Ni siquiera tenía frenos ABS. Aún así, yo suelo manejar rápido, así que cuando entré a la autopista, aumenté la velocidad hasta unas 70 millas por hora, probablemente mucho más rápido de lo seguro para esas condiciones. Finalmente llegué a la casa de mis padres alrededor de las 9 de la noche. Ya habían comenzado a cenar sin mí, aunque por suerte no estaban demasiado avanzados. Después de unas copas y de intercambiar regalos, empecé a perder la noción del tiempo. Me entretuve tanto viendo a familiares con los que no hablaba desde hacía tiempo, que prácticamente olvidé que todavía tenía que conducir de regreso a casa, incluso cuando la mayoría ya había comenzado a irse. Cuando por fin subí a mi auto para irme, ya había pasado la medianoche y al menos otros 30 centímetros de nieve se habían acumulado en el suelo. Había bebido un poco, pero pensé que estaba lo suficientemente sobria para manejar. Y no estoy justificando conducir después de beber. Estaba cansada y simplemente quería llegar a casa. Mientras me dirigía hacia la autopista, noté que las carreteras estaban completamente vacías. Cometí el grave error de acelerar hasta unas 40 millas por hora en una carretera en particular, porque al acercarme a la curva, me di cuenta de que el auto había comenzado a derrapar. Intenté no entrar en pánico, porque no era la primera vez que me ocurría. Empecé a girar el volante siguiendo el derrape y bajé de marcha. Pero mientras me acercaba cada vez más a la curva y el auto seguía sin reducir la velocidad, el miedo comenzó a apoderarse de mí. El auto salió disparado directamente fuera de la carretera y se estrelló contra un árbol. El airbag explotó frente a mí. Por unos segundos quedé completamente en shock por la fuerza del impacto, pero por suerte salí relativamente ilesa. Mi auto, en cambio, quedó destruido. Todo el capó había quedado enterrado en una enorme montaña de nieve alrededor del árbol contra el que choqué. No había forma de empujarlo de vuelta a la carretera ni nada parecido. Lo primero que hice fue llamar a la compañía de asistencia en carretera.
y me dijeron que enviarían una grúa a mi ubicación, pero debido a las terribles condiciones climáticas, podría tardar hasta 40 minutos en llegar. Estaba en una carretera desierta rodeada de bosque y sin una sola casa a kilómetros de distancia en cualquier dirección. Así que decidí también llamar a mis padres y pedirles que uno de ellos viniera a esperarme. Mi padre dijo que subiría al auto y conduciría hasta donde estaba yo. Después de eso, colgué y me quedé esperando. Mientras estaba sentada allí, empecé a escuchar algo por encima del sonido del viento golpeando afuera. Eran sin duda alguna pasos sobre la nieve. No podía distinguir exactamente de dónde venían, pero parecían estar algo lejos. Abrí la puerta del lado del conductor y salí del auto, mirando por encima del techo de mi auto. Ya no escuchaba pasos. En cambio, escuchaba un sonido nuevo. Era difícil de describir, pero sonaba como una especie de succión húmeda y desagradable. Miré hacia donde creía que provenía el sonido y pude distinguir movimientos cerca de la línea de árboles. Estaba oscuro como el infierno, pero estaba bastante seguro de estar viendo a una persona. Grité, ¡hola! El sonido se detuvo, pero nadie respondió. Me quedé allí unos segundos más en un silencio incómodo, pero nadie apareció ni volvió a hacer ruido. Tampoco vi más movimiento. Oficialmente ya estaba aterrada, así que regresé al auto y cerré las puertas con seguro. No pasó ni un minuto cuando volví a escuchar pasos sobre la nieve afuera. Entonces escuché algo golpeando la ventana del lado del pasajero, como si alguien hubiera lanzado una piedra o algo parecido. No podía ver por la ventana del pasajero porque estaba cubierta de nieve. De hecho, ninguna de las ventanas permitía ver mucho que digamos. Una vez más, abrí la puerta del conductor y salí del auto. Mientras revisaba mis alrededores inmediatos, hice un descubrimiento perturbador. Había huellas de botas en la nieve, rodeando completamente mi auto y luego alejándose desde la puerta del pasajero hacia el bosque. Sentí un vacío horrible en el estómago. Entonces noté algo más. Había gotas de sangre sobre la nieve. Abrí la puerta del conductor y saqué mi pistola de 9 milímetros de la guantera. Sujetándola con fuerza en mi mano derecha, comencé a seguir las huellas que se adentraban en el bosque. En ese momento, estaba convencida de que había alguien allá afuera conmigo. Mientras seguía las huellas, las gotas de sangre comenzaron a hacerse cada vez más grandes. Parecía que alguien estaba sangrando abundantemente. Entonces vi una masa oscura tirada sobre la nieve, justo después de la línea de árboles. No podía distinguir qué era. Solo rezaba para que no fuera una persona. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. No era una persona. Era un ciervo muerto, aparentemente destrozado por algún animal depredador mucho más grande. El estómago estaba completamente abierto y de manera impactante, el ciervo había sido totalmente decapitado. Moví la linterna por los alrededores, iluminando varios metros a mi alrededor, pero no vi la cabeza por ninguna parte. Decidí que aquello ya era demasiado extraño para mí y comencé a regresar al auto. Volví al vehículo y abrí la puerta del conductor, y apenas lo hice tuve que luchar con todas mis fuerzas para no vomitar ahí mismo. Sobre el asiento del conductor estaba la cabeza cercenada del ciervo, colocada como si estuviera mirándome directamente. Salí corriendo de allí desesperadamente y avancé varios minutos por la carretera hasta que aparecieron unos faros a lo lejos. Corrí hacia el auto agitando los brazos y gritando como una loca, todavía sosteniendo mi pistola. Por suerte, era mi padre. Detuvo el auto y me preguntó qué demonios estaba haciendo. Subí al asiento del pasajero y le expliqué todo, y no estoy bromeando cuando digo que literalmente no me creyó. Ahora me sentía más tranquila regresando al auto junto a mi padre, así que condujo hasta donde había quedado mi vehículo y ambos bajamos. Las huellas seguían rodeando completamente mi auto
pero la cabeza del ciervo había desaparecido. Lo único que quedaba era una gran mancha de sangre sobre el asiento del conductor. Creo que en el momento en que mi padre vio eso, empezó a creerme. El cadáver del ciervo también había desaparecido. Todo lo que quedaba eran marcas de arrastre sobre la nieve. Finalmente, llegó la grúa y se llevó mi auto. Mi padre me preguntó si quería llamar a la policía, pero sinceramente ya no tenía energía para hacer una denuncia. Estaba agotada y solo quería dormir. Además, sentía que llamar a la policía no serviría absolutamente de nada. Así que esa es mi historia. No tengo idea de quién estaba en el bosque aquella noche, ni qué quería. Tal vez solo intentaban asustarme, o tal vez tenían intenciones mucho peores.